Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. El fundamento de la iglesia. Y el primer tema que vimos era el plan de Dios revelado, que es en la creación. El segundo es el plan de Dios arruinado, que es la rebelión del hombre o la caída del hombre. Y hoy vamos a hablar entonces del plan de Dios restaurado. Y el tema es acerca de cómo Dios le da redención al hombre. ¿A cuánto les gustaba empeñar cuando no eran creyentes? El que empeña cosas como creyente tiene desconocimiento de principios bíblicos. El creyente no empeña. Si entiende que es empeñar, si ir a una casa de préstamo y decir, va, aquí está mi relojito, aquí está la neverita, la lavadorita, la planchita. Sí, eso es esclavitud. Nosotros no empeñamos. El Señor es el que provee. La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con esa. Entonces, cuidado con esa área que pueda dañar. ¿Qué hacía uno cuando empeñaba? Llevaba la prenda. Entonces uno llegaba allí y decía, tengo esta prendita para empeñar. ¿Cuánto me va a prestar en él? 100.000 pesos. Dejábamos la prenda. En mi época se perdía a los 6 meses. Ya no es a los 6. Ya es a los 3. 3 o 4 meses la gente pierde la prenda. ¿Cómo recuperaba uno la prenda? Al 5. Entonces 100.000 pesos. Tenía que llevar un cuánto por 100.000 pesos. 5. Entonces llevaba 105. Y si eran 2 meses, 110.000 pesos. Y entonces le devolvían a uno la prenda. Así es que funciona. Pero si pasaban esos 3 meses, se perdió la prenda. Bien. Pero si yo no tenía el dinero para sacar la prenda de una, no se pierde. Ellos le daban opción a uno, para ellos eso es rentable. Le cobran a uno el arriendo en la prendería, ¿no? Le cobran intereses. Pero realmente lo que uno hace cada mes para que la prenda no se pierda es redimirla. Yo voy, redimo mi prenda. Cada mes la redimo. Bien, en el Antiguo Testamento, después de la caída, que ya la hablamos la semana pasada, cuando Dios a través de la ley de Moisés coloca en el pueblo de Israel una posibilidad, y es que cada año el pueblo de Israel debía de venir. ¿Y qué debía hacer el pueblo de Israel? Hacer un sacrificio, depende de, ¿cierto? Pero digamos que el cordero el día de expiación. ¿Y ese cordero para qué servía? Redimir. ¿Y cada cuánto había que redimir? En general por todo el pueblo, el día de la expiación, cada año. Entonces cada año había que redimir la prenda. ¿Cuál era la prenda? La vida. Y si no se redimía la vida ese día, ¿qué pasaba? Delante de Dios había una muerte. Qué cosa tan tremenda, cada año redimir. Pero Dios dijo, no, hay que hacer una redención completa. ¿Y cuándo se hacía la redención completa? Cuando uno iba y recogía la prenda y decía, es mía. Ya no tengo que cada mes hacer nada. Cuando Dios nos redimió cada año, ya no hay que hacer el sacrificio de traer un cordero, un macho cabrío, porque Dios había presentado el cordero de él, a Jesús, como el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Bien, entonces para hablar del plan de salvación de Dios, aunque es un tema que es el ABC del Evangelio, había gente que lo aprendía mal. Y cuando las bases están mal, en la educación, en la formación y en el conocimiento de las cosas de Dios, todo está mal. Bien, entonces nosotros hoy tenemos que tener algo claro y es, ¿qué es la salvación? ¿Cómo fue que adquirimos la salvación? ¿O cómo se adquirió la salvación? Y si nosotros dentro de ese proceso de salvación ingirimos en algo, ¿qué tenemos que hacer nosotros dentro del plan de salvación? Cuando se habla de salvar, significa que si estoy salvando algo, es que algo se va a perder, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien está en una piscina y se está ahogando, ¿qué hay que hacer? ¿Se ha intentado salvar a alguien que se está ahogando? Sí, lo usan más a uno. Es más de uno que quiso salvar, se ahogó con el otro. ¿Ustedes saben qué hacen los salvavidas cuando una persona es así? Una palmada en la nuca y prívelo. ¡Pah! Lo duerme. Agárrelo y sáquelo. Si alguien se está ahogando en una piscina y usted puede echar mano de él, pero lo único que le puede echar mano es de el cabello, pues la ventaja de los que tienen cabello. Que Guillermo hay que dar ya. Realmente sí, entonces hay que, de cualquier manera, en lo humano, hay que hacer cualquier cosa. Yo quiero decirle, la mayoría de la gente que no tiene a Cristo en el corazón se está ahogando.
Y algunos de nosotros decimos, ay, mi familia se está muriendo, se está ahogando, ¿qué está haciendo usted por salvar su familia? Ay, no, es que si le agarro del pelito le duele. Yo prefiero agarrarle del cabello y así sienta ese tirón y quede uno con pedazos de pelo, pero la salvé. Ahí se le fue un pedazo de pelo, pues vuelve a crecer. En el asunto de la salvación hay varias cosas que hay que entender y que cuando las entendemos no tenemos esa actitud tan pasiva como la que escuché yo esta mañana, porque uno es una iglesia que no quiere hacer nada para el Señor. ¿Cuántas almas ha ganado usted desde que llegó a los caminos del Señor? ¿Con qué va a llegar usted a la presencia del Señor cuando lo llame? Ay, Señor, no, la gente, pero yo busqué de ti. ¿Y cuál fue la tarea que el Señor le dio? Que esos muchachos lleguen y que digan que perdieron el año. Uy, hermano, si uno de los hijos míos me dijera que perdieron el año, ¿perdieron? Si lo único que usted tiene que hacer es, cuando ya el muchacho tiene cierta conciencia y está en el colegio, no puede perder el año. Si lo único que ellos hacen es estudiar. Que perdieron materias. ¿Materias? ¿Cuál materia? Si ellos no tienen que buscar el mercado, no tienen que pagar arriendo, no tienen que pagar servicios. Lo único que tienen que hacer es ¿qué? Estudiar. Entonces el Señor nos mandó a la tierra. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? Hacer discípulos. ¿Y cuántos discípulos has ganado desde que recibiste al Señor? Ay, ay, ay. Hay un problema. Estamos metidos hoy en un problema. Porque no hemos entendido qué es la salvación. No, que para yo llegar al cielo entonces tengo que ganar almas. El Señor a usted lo salvó, pero le dejó una tarea. Y su tarea solamente entra en ese sentido. Amén. La influencia del pecado sobre nosotros fue terrible. ¿Cuántas veces quisimos nosotros librarnos del pecado? ¿Qué hiciste para vencer tantas formas de pecado en las que nosotros éramos esclavos? ¿Tú eras esclavo de qué forma de pecado? Los vicios, el adulterio, las malas palabras. ¿Cuánta lucha tuviste con eso? ¿Te sacaron lágrimas esa vida de esclavitud al pecado? ¿Intentaste dejarlo por algunas formas? Lo intentaste hacer, pero ¿qué pasó? Había un título en la frente de uno. Hay gente que llega a la iglesia cada que necesita sanidad. Hey, pastor, qué bien, ¿hace cuánto que no te veía? Volví. ¿Se acuerda que hace 6 meses vine? Sí, que oraron y me sané, sí. Ah, ahorita necesito otra oración, eso. Y hasta dentro de 6 meses. No es el propósito. Y a veces Dios le dice a uno, no ore por él. Por eso esos hermanos, y lo he dicho hace mucho tiempo, si usted tiene, ay, pastor, vea que es que una amiga mía le manda esta oración, que ore por ella. Ah, esa es la de siempre, sí. ¿Y por qué no viene a la iglesia? Porque está bebiendo. Entonces dígale a ella que venga, que aquí oramos directamente por ella. Llévele el papelito, no vamos a orar por ella. Ay, tan duro el pastor, ay, no. Es que un pastor no le debe de negar la oración a nadie. No entendimos el evangelio. No entendemos por qué Dios nos ha llamado. Andamos evangelizando y diciendo, vamos para la iglesia que el Señor le va a dar plata. Usted está muy pobre, vea, si va a la iglesia Dios lo bendice. Cuidado, porque algunos llegamos pobres a la iglesia y como estamos en el trato de Dios, entonces en la iglesia quedamos más pobres. Hasta el empleo lo perdemos. Si es un trato de Dios, espero que me dé a entender, ¿cierto? A medida que hemos ido creciendo en la fe nos hemos dado cuenta de que sí es verdad. Entonces uno ofrecerle a la gente lo que la gente quiere que le ofrezca, no es así. Entonces la gente viene a la iglesia y dice, ay no, es que a mí me dijeron que viniera hoy porque hoy había algo especial y que si yo venía, hoy me sanaba. Hoy el Señor me daba plata. No. El concepto de la Biblia es que nosotros, los seres humanos por naturaleza, somos pecadores. Y en la vida práctica somos pecadores. Y hay una doble base del pecado. Voy a hablar el pecado por naturaleza y después hablaré el pecado por la práctica. El pecado por naturaleza. Romanos 5:12 nos dice, voy a leer una antigua versión. El pecado entró en el mundo. O sea, lo voy a traducir, lo entró en la raza humana a través de un hombre, Romanos 5:12. ¿Quién fue ese ser humano por el cual el pecado entró al ser humano? Adán. Y sigue diciendo, estoy leyendo, el resultado del pecado fue la muerte. Por tanto, la muerte se extendió a todos los hombres porque en Adán todos pecaron. Entonces, ¿el pecado se extendió hacia quiénes? Por eso les dije, ¿cómo hizo Dios al hombre? ¿A su qué? ¿Y cómo estamos hechos nosotros? ¿Cuántos estamos a imagen y semejanza de Dios? No. Acuerde que la imagen y semejanza de Dios se perdió en el huerto del Edén. Como todos quedamos contaminados con el pecado, no. El primer Adán recibió la imagen y semejanza de Dios, pero se perdió. Bueno, Romanos 5 va a decir que el segundo Adán, que es Cristo en su humanidad, nos dio redención
y que volvió a colocar en quienes recibimos a Jesús en nuestras vidas esa redención, la naturaleza que nos hace semejantes a Dios. Los hijos de Dios, a través de la obra de Cristo, tenemos naturaleza divina. Pero los verdaderos hijos de Dios, hermano, es que hay un hijo de Dios no es el que viene a la iglesia. Si a usted el revueltero, el de la tienda, el del taxi, le cobró la carrera y usted le pagó con un billete de 10,000 y le devolvió como de uno de 50, dijo, gloria a Dios, ahora diezmo de esto porque eso fue una bendición de Dios. Usted no es hijo de Dios. Perdóneme lo que le estoy diciendo. ¿Por qué le digo que no es hijo de Dios? Porque si fuera un hijo de Dios, el Espíritu Santo que mora en usted le está diciendo, ojo, devuelva eso que eso no le pertenece. O sea, es la naturaleza del creyente. La naturaleza de nosotros es rara para el mundo. Por eso los del mundo nos ven a nosotros como tontos, pistaos, como muy santurrones. Mi hijo, usted está en el mundo, despierte, avíspese, haga el trueque aquel, haga el truco aquel, porque, ¿cómo así? Eso es lo del mundo. Para ellos es normal, para nosotros es anormal. Entonces, la naturaleza del segundo Adán está en el creyente. En el mundo no, el mundo está perdido, ¿cierto? Bueno, como Adán pecó, ese pecado infectó la raza humana. Algunos dicen que el pecado que es una enfermedad. El pecado no es enfermedad, eso es mentira. El pecado en el ser humano no es una enfermedad, es un alejamiento de Dios. Nos traspasó a todos los seres humanos y por eso lo normal en el ser humano es una naturaleza pecaminosa. Cuando el Espíritu Santo se aparta de usted, que es el que lo está guiando a Dios, usted es una persona que ya no tiene guía, común y silvestre. Vuelve al pecado. Es más, el Señor Jesús dijo que el postrer estado de la persona que vuelve atrás es peor que el primero. O sea que si usted bebía, ahora bebe el doble. Si usted soplaba, pero no velita, sino otra cosa, ahora el doble. Mire, a los niños no hay que enseñarles a pecar. Nació con ellos. Todos los niños son pecadores naturales. Por eso los niños hay que llevarlos a los pies de Cristo. Voy a hablar entonces de la otra base del pecado, que es el pecado en la práctica. Isaías, hablando de ese concepto de todos los seres humanos, Isaías capítulo 53, 6, donde dice que todos nos desviamos como ovejas. Cada cual o cada uno de nosotros arrancó por su propio camino. Oiga, tremendo. Porque hay un concepto bíblico del camino, hay un solo camino. Desde la antigüedad, ellos no podían caminar solos. Dios llama a Abraham, que después le cambia el nombre de Abraham. ¿Qué le dice? Sal de tu tierra y tu parentela. ¿Y cuál es la orientación de Dios? Abraham dice, bueno, yo salgo, ¿y para dónde? Deme el mapa o la orientación. ¿Qué? ¿Por dónde? Él tenía que depender de ¿qué? De la voz de Dios. El camino, ¿cómo se lo dictaban? Los seres humanos somos como ciegos. Déjeme decirle, Abraham caminó así. Ya Jesús dice, no hay problema. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un camino. Para seguir a Dios hay un camino. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Usted quién cree? ¿Usted quién cree? ¿En Alá? Ah, bien. Buena por esa, chévere. ¿Y usted quién cree? Los brahmanistas. Ay, crean lo que sea. Es que hay un solo Dios. Uno le llamarán de una manera, otro. No, señor. El Dios de la Biblia no es Alá. No es el Dios de la... Pero los musulmanes son familiares de los judíos, porque son la otra generación de los hijos de Abraham. Pero el Dios de la Biblia es uno solo. El camino está trazado es en la Biblia, no en el Corán. Tenemos que aterrizar porque a veces nosotros como que nos familiarizamos tanto con gente de diferentes culturas. Dios ama a toda la gente de todas las culturas, pero eso no es la palabra, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que salva, y ellos necesitan al Dios que salva. Y nosotros que tenemos al Dios que salva, a veces he conocido gente que estaba en el camino de la salvación y a los 10 años, que es que testigos de Jehová. A los 10 años, confundidos que si es Padre, Hijo, Espíritu, no. Y hasta blasfeman del Espíritu Santo. Hay confusión en sus corazones, porque no entendemos ese concepto. Entonces, dice que cada cual se apartó por su camino. ¿Se acuerdan cuando la Torre de Babel? ¿Qué era lo que estaban buscando ellos con la Torre de Babel? Desafiar a Dios, llegar a Dios y decirle, bueno, aquí nosotros también podemos, es que usted no es el único Dios, nosotros también. ¿Y qué hizo Dios? Les confundió la lengua y cada cual que... Y empezaron los hombres como a buscar la forma de llegar a Dios, al igual que la Torre de Babel, a su manera. En la iglesia hay gente que quiere seguir a Dios a su manera.
Ah, no, en la iglesia predican eso, pero a mí me gusta los domingos ir, pero chao. Y en semana yo vivo la vida a mi manera. ¿Quién dijo que había que estudiar la Biblia? ¿Quién dijo que había que acercarse a Dios? ¿Quién dijo que uno tenía que ser doctrinado? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¡Ah! Sí lo dijo. Sí. Ah, hay que estudiar. Hay que estudiar. Pero nos pasa en la práctica. Por eso ya en Romanos 3:23 dice que todos los seres humanos han pecado. Y eso destituye al ser humano de la gloria de Dios. Un momento. ¿Qué es ser destituidos de la gloria de Dios? Pues de que Dios habite en ellos, de la presencia de Dios, del carácter de Dios. ¿Cómo saber si alguien ha sido redimido por Dios? Es muy fácil, por su forma de ser. Hay gente en la iglesia que no es de Dios. Ay, pastor, no hable así, es que eso es como tan confrontador. Es que Dios nos mandó a hacer eso. ¿Qué tal que la gente viva en el pecado, anda en el pecado y está en la iglesia diciendo, ay, gloria, es que nosotros los hijos de Dios? ¿Qué le dijo el Señor a los religiosos de su tiempo? Ustedes son hijos de vuestro Padre. Sí dijo eso el Señor Jesús. Lo dijo. Y dijo, porque las obras de vuestro Padre... ¿Y cuáles son las obras del diablo? Miente, engaña, y hay listas. Apocalipsis 21 habla que los mentirosos, y alguien decía, todo buen paisa es mentiroso. Hay que dejar de ser tan paisa entonces. Ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los avaros. Hay mucha libertad en el mundo, la iglesia, como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces una persona tendría que acercarse a Dios. Y a la luz de Romanos, esos son síntomas de que la humanidad cogió por su camino. Porque la Biblia dice que cuando los hombres tomaron esa decisión, Dios los entregó a una mente depravada. Porque dejaron el uso natural en la vida por lo que es contra natura o naturaleza. Todos somos pecadores. Pero entonces ya en este caso, no solo por naturaleza, sino por elección, en el sentido de que elegimos la práctica del pecado. Por elección, entonces digamos por elección y por práctica. Todos hemos de una u otra manera cometido el acto del pecado, cualquiera que sea, porque escogimos nuestro camino. Ese es el problema hoy en día con nosotros, que hemos escogido el mal camino, que no nos va a servir. Y entonces hay una consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Muerte que comienza con muerte espiritual. La práctica del pecado nos asesina cada día más. A la luz de la Escritura hay un camino a la vida y a la vida eterna. ¿Quién es el camino a la vida eterna? Dios, a través del plan de salvación, a través de la palabra, a través de Cristo. De los otros senderitos que hay por ahí conducen a la muerte. Separados de Dios no se puede. Eso está en Romanos también, ya en el 6:23. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios, porque da Dios el regalo, es vida eterna en Jesús el Cristo, nuestro Señor. Piensa en Dios. Dios necesitará a los seres humanos. ¿Dónde está Dios? Con nosotros. Pero estamos hablando de la independencia de Dios. Porque, ojo, los humanistas dicen, Dios está aquí porque cada uno de nosotros somos Dios. El humanista dice, cada uno crea a Dios a su concepto, a su manera. ¿Dónde está Dios? ¿Y alrededor de Dios qué habrá? Ángeles, querubines, eso es una locura. Dios no necesita. Como que no. Yo he escuchado en iglesias que dicen, Dios necesita de tu ofrenda. No. Dios te necesita. Dios no nos necesita. Pero Dios nos necesita. Para ser Dios necesita que nosotros estemos. Y entonces que aparejemos nosotros ahí pues. Porque Dios con nosotros. ¿Qué pasó con Dios? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Ay, no, hace cuánto no vamos al culto. Ay, qué pesar, hay que ir al culto. Pobrecito el hermano César. Pero es que yo vengo a lo mismo que vinimos nosotros esta mañana, a buscar de Dios. ¿Entonces a qué venimos nosotros? Porque nos debemos a Él. Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, representado en la iglesia universal. Y dentro de la iglesia estamos en una célula que queda en Sabaneta. Y que ya hemos visto que si Dios nos colocó en este lugar, no nos movamos de donde Dios nos colocó, para que aprovechemos y recibamos todo lo que Dios nos quiere dar ahí. Ah, no, pues entonces yo voy a andar por todos lados del cuerpo. No, ¿sabía usted que cada sección del cuerpo tiene cierta vida? Y hay cosas de una sección del cuerpo que no pueden estar en otras. Hay unos anticuerpos que están en una parte del cuerpo donde están los alimentos en descomposición, que si esa parte llegase... ¿Usted no ha visto que una persona
utiliza mal la higiene, el aseo, y con sus manos sucias de esa parte del cuerpo toca otra parte del cuerpo y se infecta, pero no es el mismo cuerpito, pues. Eso no es parte de su cuerpo. ¿Y entonces por qué se infecta? Porque cada parte tiene cierto... Entonces, en el cuerpo, Dios me quiere en un lugar del cuerpo de Él. Pero ¿por qué yo no puedo hacerlo? O se viene a la cabeza. Porque Dios sabe en qué lugar quiere que yo crezca. Entonces Dios, siendo Dios, ama a la humanidad. Ay, yo no sé, el concepto de amor de Dios es tan diferente al que tenemos. Entonces, una hermana dice, ay, yo quiero mucho a mi esposo. ¿Y usted por qué lo quiere? Ay, no, es que mi esposo me da la casa, me da... Y el día que el esposo ya no hace todas esas cosas, ay, ya no lo amo. Porque imagínese, me saco de esa casa y me lleva a un rancho. No, olvídese. Es que el amor va condicionado. No, lo que quiero hablar de eso es que el ser humano tiene unos conceptos raros. Esos son los conceptos muy humanos, ¿cierto? Y eso lo vamos a trabajar en el próximo retiro de parejas, tranquilos, que para allá vamos. Entonces, en el caso de Dios, ¿por qué Dios nos amó a nosotros? Póngase en la posición de Dios. Dios es inmenso. Creó el universo y nosotros no lo hemos podido explotar, simplemente calculamos. ¿Qué somos nosotros ante Dios? Yo lo compararía como, por ejemplo, discúlpenme, y es una comparación, no, Dios es mucho más, pero quiero que nosotros somos como cucarachas y Dios es Dios. Y como cucaracha en todo el sentido de la palabra, sucios, asquerosos, feos, cochinos, que da asco. Y Dios es santo y puro. ¿Qué vio Dios en nosotros? Si usted ve una cucaracha, ¿usted qué hace? ¿No la ama? ¿Usted no alcanzaría a amar una cucaracha? Dios nos ama a nosotros siendo lo que somos, porque yo no sé si a usted le ha pasado, que yo me he visto y he dicho, ay no, que yo mismo me he despreciado. Ay, el pastor, ay, ese concepto de autoestima del pastor tan bajito, él se ha despreciado. Es que cuando uno se ve ante el Dios Santo, uno dice que soy yo. Viendo lo que uno es a veces en oración, y uno dice, Dios mío, yo no soy nada. Pero la Biblia dice, Dios nos amó. Cuando le dicen a Jesús, maestro bueno, ¿qué es bueno? Queriendo decir, no, es que bueno solo Dios. O vio a Jesús como Dios, que lo era, o qué fue lo que vio, porque maestro bueno. Es que la gente tiene unos conceptos de buenos raros. Ay, tan bueno ese señor, nos construyó una sinagoga. Qué engaño tan grande, ¿no? Los conceptos de bueno. ¿Usted se acuerda en Apocalipsis 5 que buscaron a alguien digno de abrir el sello? Y pues buscaron por todas partes quién es digno para abrir los sellos. ¿Y a quién encontraron digno? Ah, encontraron digno a Elías, que fue arrebatado, ¿no? A Eliseo, Enoc, ¿no? Ellos están en la misma condenación, pecadores. Pero ¿cómo así si Dios lo arrebató? Pecadores. ¿Y a quién hallaron digno, que terminaron diciendo, digno es el Cordero de Dios? Él es digno de desatar el rollo. Entonces, ¿qué vio Dios en nosotros? Yo quiero decirle, solamente fue su amor. Pues cuando a mí alguien me dice que ya no tiene amor por el esposo, la esposa nunca lo amó. Nunca lo amó. Porque el amor es de Dios. Es más, cuando uno tiene a Dios... Ay, ¿se acuerdan al profeta menor que se casó con una mujer y la mujer cada rato le volaba para dónde? Para el prostíbulo, digámoslo en términos paisas. ¿Y él qué iba? Y es una comparación de nosotros y Dios. Y eso, en el regalo que Dios nos ha dado, se llama gracia. Un regalo que no merecemos. Pero no nos lo echan en cara. En el caso de Dios, es un regalo que nosotros no ganamos. Es la misericordia de la gentileza que nosotros no merecemos. Porque la naturaleza de Dios, la esencia de Dios es gracia, misericordia. Son las cualidades de su amor. Y le digo una cosa, y siendo Dios tan bueno, gente todos los días está llegando al infierno. Tan raro. Porque es que delante de Dios no puede haber pecado. Ay, tan orgulloso, tan vanidoso. No es que sea orgulloso. ¿Se acuerdan del ejemplo de las lámparas? Voy a tomarlo para otro ejemplo. Alguien que me apague las lámparas. Supongamos que esta es la ausencia de Dios. La Biblia dice que el que practica pecado se hace. Y todos nosotros en este momento, ¿cómo somos? Estamos ¿en qué estamos en este momento? Nos. Pero de un momento a otro, 2, 3. ¿Qué pasó con las tinieblas? ¿A dónde? ¿A dónde arrancaron? Yo no vi una oscuridad que salió para allá. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Entonces, cuando hay luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Mueren, son asesinadas. La luz asesina la oscuridad, acaba con la oscuridad. Donde hay luz no puede haber oscuridad. Por eso no me gustan las iglesias que pintan de negro, como los satanistas.
Y con luces así, rey. Que para que se mueva más el Espíritu Santo. Espíritu, quién sabe de quién. Perdón. Entonces la oscuridad es asesinada. ¿Qué tal si nosotros, viviendo el pecado, el que comete pecado, ¿qué se hace? Y apareciéramos delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasaría con nosotros? Destruidos. Entonces no podemos, aunque Dios sea tan bueno, tan cariñoso, tan amoroso, no podemos estar con Él. Y es más, ni siquiera nosotros mismos podemos limpiarnos del pecado. Él mismo creó una forma de limpiarnos, Él mismo la colocó. Y nosotros vamos tan orgullosos que decimos, no me gusta. ¿Usted no ha visto gente que no le gusta bañarse? Uy, qué lío, hermano. Yo manejé centros de rehabilitación. Gente joven que no le gusta bañarse. Qué dificultad hacer bañar a una persona que no. Hay gente que le gusta el pecado. Hay gente que no quiere recibir a Dios. Araceli esta semana me dice, pastor, quiero orar por un señor, oriénteme. Yo le dije esto y lo otro. Cuando llegó donde el Señor le dijo, ¿usted quiere recibir a Jesús? Dijo, no. Y ya muriéndose, ¿cierto? Ya estaba ahí. No. Hay gente que no va a querer. A mí eso no me... porque ya uno lo vive. Lo peor es el que viene a la iglesia, escucha la palabra, escucha estos mensajes y siguen sin bañarse del pecado. Entonces no pueden llegar a la presencia del Señor. ¿A dónde irán esos? Así hayan venido a la iglesia, ya así hayan traído diezmos, ofrendas, así hayan colaborado y hayan sido muy buena persona y hasta me hayan invitado a almorzar como pastor. ¿A dónde van? La consecuencia es la que la Biblia dice, yo no quiero decir nada. La paga del pecado. Ese don, esa gracia, esa misericordia, hay gente que son capaces de escondérsele a Dios. Porque siendo Dios amor, Él es santo. El pecado no puede estar delante de Él, queriendo Él amándonos. Por eso Él creó la forma de que nosotros fuéramos libres del pecado. Pero para eso tiene que contar con nuestro permiso. Yo he dicho algo que hay gente que no me ha entendido. Ni Dios puede obrar. Hay una cosa que Dios no puede hacer, forzar nuestra salvación. Porque somos nosotros los que tenemos que decidir. Como les decía hace unos días, los niños, si mis muchachos de la iglesia no han aceptado al Señor, no son cristianos. Que esa familia cristiana, ella muchachos ya aceptó a Cristo. Su familia por venir a la iglesia no es cristiana. Cada uno va a ir tomando su decisión por el Señor. Qué duro es cuando uno ve que el hijo se va endureciendo. Y que va llegando a la preadolescencia, adolescencia y ya nada. Y lo empieza a ver a uno que más para allá que para acá. ¿Cómo será el dolor de Dios? La Biblia lo expresa por todas partes. El dolor de Dios por la humanidad. Imagínense, tanto dolor fue el de Dios por la humanidad, tanto amor, que entregó a su hijo. Yo quiero hacer una preguntita. ¿Usted sería capaz de teniendo, por ejemplo, Heidi que tiene su bebé? Heidi, ¿usted sería capaz? Hay una persona que está siendo acusada de asesinato, violación, ha violado 200 mujeres, ha matado a puñaladas a 300 niños y lo dejan salir si alguien muere por él y tiene que ser inocente, por ejemplo, su bebé. ¿Usted sería capaz de entregar a su bebé por ese degenerado? Perdonen el término. ¿Usted sería capaz de hacerlo? Está en la mente de una persona lógica. Y Dios entregó a su único hijo. Es que por nosotros. El amor de Dios es mucho. Amar a una persona y dárselo todo. Algunos de nosotros tenemos un paco ahí. Nada de amor. Dios darlo todo. ¿Por qué dar a Jesús por nosotros? ¿Por qué? ¿Qué vio en nosotros? ¿Qué vio Dios en nosotros? La gracia de Dios. El amor que lo comprende en gracia y misericordia. Por eso algunos de nosotros cuando hablamos de amor, a mí hay gente que me ha dicho, pastor, yo lo amo mucho. Y a los 2 años ya están hablando mal de uno. Y eso que yo desde el altar digo, soy defectuoso. Porque es que se lo ven a uno aquí hablando de las cosas de Dios y dice, ay no, ese pastor, ¿qué comerá? ¿A qué huelerá? Me imagino que los pies le huelen riquísimo. A mí también, si no me cuido, me dan malos olores. Porque a veces nosotros humanamente no concebimos eso. Somos seres humanos. Dios por alguna forma nos llamó. Cuando el hombre peca, sencillamente está quebrantando la ley de Dios. En el caso humano, cuando una persona comete un delito, ¿qué hace? Lo llevan ante ¿quién? Ante un juez. ¿Cómo deberían ser los jueces? Rectos. Ay, un juez debería ser recto y se debería de hacer matar por la ley. Eso es fácil decirlo uno.
Hermano, ¿qué tal que usted fuera alguien que tenga hijos? Que Johnny fuera un juez de la República y le tocara juzgar a uno de esos delincuentes bravos que tiene este país. Y el delincuente le dice, ve amigo, si usted me manda para la Guandoca, ahí está su esposa y sus hijitos. Y su mamacita y su papacito y sus hermanitos. Como juez usted tendría que hacer ¿qué? Ese no dijo más que lo dejó libre. Menos mal que usted por eso tiene otra profesión. Me mató. Es muy duro, es muy duro. Ser un juez no es fácil. Yo no quisiera ser juez. ¿A usted le gustaría ser juez? A mí no me gustaría nada de eso. Pero sí lo somos. En cierta forma tenemos que tomar decisiones. Sí. Entonces el juez debe ser recto, debe respaldar la ley, o sea, tiene que ser con el castigo que ya está estipulado por ley para esa persona que transgredió. Ahí hay un castigo señalado, exacto, y lo tiene que hacer cumplir, si es recto. Hermano, hay gente recta que se puede hacer matar por eso. Y cuando un juez terrenal es colocado en ese lugar, él jura defender la ley, hace un voto para defender la ley y ser recto. Aunque hay quienes son, muchos jueces terrenales no hacen eso. La Biblia enseña algo de Dios, que eso sí es real. Dios es juez recto. Entonces ahí no vale, como decía un amigo que yo, un conocido, que una vez estábamos en una enseñanza y él decía, no, yo quiero entrar al cielo aunque sea por ley de arrastre. ¿Por qué, hombre? Por ley de arrastre. Ay, no hay de ley de arrastre. Hermano, en nosotros la culpa es algo que está ahí. A usted le puede preguntar a la gente, ¿cómo va todo? Bien. Y ahí está, hay dos cosas. Uno, si usted conoce al Señor, es el Espíritu Santo diciéndole, ojo, ojo, ojo. Y uno se siente como que, y lo miran a uno los ojos, entonces uno no mira así, sino que uno mira que es que no mira para un punto. ¿Por qué? Porque es esa culpa que está en el corazón del hombre. Eso también lo coloca Dios. Esa culpabilidad del hombre, el sentido de culpabilidad lo coloca Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y no lo dice el 4, lo dice en el 4, como en varios pasajes de Ezequiel 8, habla, 18, perdón, habla, en el 4, aún en el 20 termina, creo que el último verso del 20 dice, el alma que pecare, nuevamente, esa morirá. Entonces, el pecador tiene que morir. La justicia de Dios tiene que ser completamente satisfecha. La única manera sería de salvar al pecador. Y esa salvación al pecador se llama justificarlo. Dar un motivo por el cual el pecador no tenga que morir. Cuando Cristo llega a nuestras vidas es cuando la Biblia dice que somos justificados por la fe, por medio de Jesús, que fue el que llevó nuestros pecados a la cruz. Es la única manera de perdonar los pecados. Váyase a Girardota de rodillas, pues a la capilla de Girardota donde está el Señor caído, que el dicho que dicen por ahí es al caído caerle. ¿Qué pueden hacer sus promesas? Se muere usted y empiezan a rezar. Ánimas del purgatorio, que Dios la saque de pena y la lleve a descansar. No, aquí no hay oraciones por las ánimas del purgatorio. No hay. El alma que peca, muere. Es más, hay un ejemplo de la muerte. Cuando el hombre cae en pecado, el Señor le deja un recuerdito de la muerte eterna a través de la muerte física. La muerte física no era para Adán, Adán fue hecho para siempre. Pero como Adán pecó, entonces el castigo de Dios cayó y ya sentencia al hombre a morir. Adán y Eva fueron hechos para la eternidad. Entonces ya la edad de los hombres va a tener una medida en ese momento. El pecado va a separar al hombre de Dios. Por eso esa relación en el Edén se perdió. Y la relación con Dios se va a dar a través de la familia de Dios. Por eso una persona que anda enojada con la iglesia, enojada con Dios, no se congrega, no busca de Dios, no hace parte de la familia. ¿Cuántos somos de la familia de Dios? Usted sabe que la familia de obligaciones. ¿Hay zánganos en la casa de Dios, no? ¿Cuántos zánganos hay en su casa? ¿Sabe qué es un zángano, cierto? ¿Qué es un zángano? Un animal que anda chupando la sangre. Entonces en la casa hay zánganos. No lavan, no trapean,
no hacen nada, no hacen aseo, no hacen nada, no se involucran en la casa. Todo el mundo, ¿usted no ha notado? Las mujeres que trabajan van, salen, trabajan o no. ¿A qué hora levantan las mujeres trabajadoras? De primera. 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? Deja todo hecho. Ya después se levanta el esposo. Mi hijo, vea, le toca lavar el baño. ¡El baño! ¡Otra vez! ¡Cada 8 días! Su mamá le hizo 3 comidas al día, ¿no? Zánganos. Pues ese término suena muy feo, ¿cierto? Y en la iglesia hay personas así. ¿Por qué? Porque no le sirven a Dios en nada. Fueron libres, el Señor ha hecho una obra en sus vidas supuestamente, pero si no sienten amor por los demás y no sienten el amor de Cristo, no les invade el amor de Cristo, piensan que son de la familia de Dios. Usted tiene que involucrarse, usted tiene que meterse. Amén. Hay un mundo que se está perdiendo y que estamos haciendo. Y es que no es cualquier cosa. Ese mundo que se está perdiendo es su mamacita que usted le dice santa. Son sus hijos. Es la sociedad. Son esos muchachos con los que usted trabaja. O señoras que usted dice que quiere tanto. Pues Dios ha ofrecido algo. ¿Qué es lo que Dios ofrece a toda la humanidad? Redimir, rescatar. Y cuando hablamos de redención, entonces podríamos decir que es la gracia de Dios en movimiento, la gracia de Dios en acción, la gracia de Dios trabajando. Es cuando Colosenses nos habla acerca de esa necesidad de agradecerle al Padre Celestial. Capítulo 1 del 12 al 14 va a hablarnos acerca de este aspecto. Porque nos sacó del gobierno de las tinieblas, colocándolo con el mismo ejemplo que he colocado en esta mañana, y nos ha llevado al reino de su amado Hijo, redimiéndonos. Y dice que a través de esa redención tenemos el verdadero perdón de pecados. Ya vimos que era redimir, no, rescatar, comprar, devolver algo que estaba perdido. Dios nos redimió, Dios nos rescató. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros, pagó por nosotros. ¿Qué pagó? La deuda que nosotros teníamos. Y así la humanidad. ¿Cómo nos enseñaban a hacerlo en la tradición? Peco, rezo y empato. Peco, rezo y empato. Peco, rezo y empato. Y a veces en el Señor somos iguales. Ay, yo le tengo que pedir perdón al Señor, yo tengo que arreglar la situación con el Señor, yo tengo que cuadrar. Cuidado. Conozco gente que se ha burlado de Dios de esa manera. En el caso del arca de Noé se cerró la puerta. En el caso de Saúl quedó loco y ya no había qué hacer por él. Amén. Y gente que uno conoce que la muerte es terrible. Terrible. Aún así la misericordia de Dios es muy grande. ¿Qué actitud la que nosotros a veces asumimos con Dios? La deuda de nuestro pecado, Jesús ya la pagó. Por eso dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Y fue barata la paga de nuestra justificación. Fue con sangre, y una sangre muy preciosa, la sangre de Cristo Jesús. Pero no se queda ahí, porque Dios tiene que restaurar. Miren ese proceso tan grande. Nosotros venimos de una mala vida. Yo quiero hacerles una pregunta. El año pasado, con este proceso que hemos empezado con los retiros y las reuniones de parejas, ¿ha servido o no? ¿Para qué ha servido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Ha cambiado. Oh, qué bueno. ¿Qué más? Amén. Conciencia de cosas que ya hay diálogo, dice por allá. ¿Usted cree que con ese retiro ya se solucionó todo su problema? Hay gente que vino al retiro y que fueron después a la charla, que ni se congregan, que no han aceptado al Señor en su corazón. Perdón, fue un paliativo, sí fue un paliativo, claro, algo que... Son pañitos. Los que ya comenzaron tienen que llevar un proceso de restauración. Ya hay cosas muy buenas, ya hay diálogo, ya hay ciertas áreas que han cambiado, pero no es la solución. Es seguir mirando a través de la palabra cómo otras cosas se van a dar. Sí, sí. Hay un proceso. Lo importante es estar en el proceso. Cuando estamos hablando de la redención del hombre, estamos hablando que Dios nos rescata. Cristo va y muere por nosotros. Y esa obra de redención Dios la planificó desde antes. Cuando alguien va a empezar una empresa, tiene que planificar cómo va a ser. El Señor llegó a nuestra vida y ya, pasé, recibí al Señor, empecé a decir ya, listo, ya. ¿Usted cree que esos pagadiarios, porque ya son carcelables, le van a dejar de cobrar a usted? Y que el Señor le va a mandar esos 10 millones de pesos del cielo y se los pagó. Le aseguro que si Dios le paga esa deuda con los pagadiarios, al mes va a buscar otra vez a otros pagadiarios. Porque primero tiene Dios que hacer con su vida, organizarlo. Primero Dios tiene que organizar la vida de uno. Que le va a arreglar el hogar. Ya, no, esa mujer quedó perfecta. Perfecta, sí, pero a los 3 o 4 días que ella le diga, mi amor, cansona. Ahí mismo
todo lo del pasado se va a revivir. Es un proceso lento. El proceso de santificación. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Hemos sido llamados a santificación. El Señor nos tiene en sus caminos. ¿Cuántos santos hay? Amén. Entonces ya todo está hecho. Cada día hay que echarle una palabra, como decía Pablo, ¿cierto? Al viejo hombre. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces, esa redención que Dios nos da es un plan que Dios trazó y que nos lo va a empezar a mostrar. Hay un plan de acción. En el caso de la iglesia, yo estoy muy contento como vamos, aunque me preocupa mucho que ya van 2 semanas y la gente no se ha integrado. ¿Para dónde pegaron? Pero realmente voy contento porque el proceso que lleva la iglesia, a la luz de lo que uno ve en la Biblia y lo que hemos ido conociendo de la palabra, vamos bien para lo que queremos. Que no queremos una mega iglesia donde lleguen inconversos que se creen creyentes y donde los líderes salen a tomar cervecitas ya a la esquina. Porque eso pasa en las películas, pasa en TNT, bueno, dejémoslo hasta ahí. Pero en el plan que Dios nos ha dado, la iglesia debe llegar al punto de consolidación como tal, al ejecutar este proceso durante 7 años. Y llevamos ejecutando el proceso, en la iglesia 5, ejecutando el proceso, como 3 y medio, nos falta la mitad, para llegar hasta donde debemos llegar. Ahí vamos, hay un plan en Dios, porque no es lo que nosotros querramos, es lo que Dios quiere, ¿cierto? Entonces, Dios revela el plan. Satanás pensó que lo iba a ganar. Satanás intenta, como en la semana pasada, dañar el plan de Dios con el hombre. Pero eso ya estaba fríamente calculado. Por eso Dios dice de la simiente de la mujer que él levantaría. ¿Y cuánto se demoró el plan de Dios en ejecución? 4000 años. Oye, ¿y el Señor no hizo todo de una vez? No, dio planes parciales, ¿cierto? La ley de Moisés, ¿o no? Ya Jesús vino y ejecutó el plan para nosotros que somos la iglesia. ¿Cuál fue lo que el Señor le dijo a la serpiente? ¿Se acuerda? Que le dijo que eres maldita sobre todos los animales. Y había una enemistad entre la simiente de la mujer, que es Jesús, y la serpiente, que sería aplastada en la cabeza. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la herida que el Satanás le iba a hacer al hombre? ¿En dónde? En el talón, la simiente de la mujer. Y tenía que ser herida. Entonces, dañaré la simiente de la mujer. Dañaré al que Dios mande a redimir al hombre. Ah, que Dios de la simiente de la mujer va a levantar. Entonces dañemos la simiente de la mujer. Y nació Cristo. ¿Y qué hizo Satanás? A la cruz. Y dijo Satanás, lo vencí. La muerte no lo pudo retener. En su propio terreno llegó, se levantó. Lo venció, se levantó y le venció en la cabeza. El plan de Dios estaba listo. Es que el Señor tenía que venir a morir. Por eso cuando uno ve en las películas de Semana Santa que usted se apasiona tanto. La última que salió fue la de Mel Gibson, que lo ve los sufrimientos. Ay, ¿por qué le dieron? No haber estado allá. ¿Para qué? ¿Para darle otro latigazo a usted? ¿O cuántos latigazos le pegamos al Señor a diario? Hay una realidad, ya estaba escrito. No, tranquilos. Padre, deja que pase en esta copa, que es que esto que se viene. ¿Te imaginas donde él en un momento de efervescencia y calor de la orden y vengan ángeles, querubines y serafín? Se acaba el plan de redención. Él tenía que morir por nosotros. El calcañal tenía que ser dañado, afectado. Y cuando fue afectado, Cristo es levantado, la simiente de la mujer es levantado y destroza la cabeza de Satanás. Satanás ya no tiene autoridad sobre usted y sobre nosotros. Si Satanás dice, venga, que esa es mía, el Señor dice, yo la compré con mi sangre. ¿Qué sería capaz de hacer usted por alguien que haga algo bien grande por usted? ¿Qué haría usted por alguien que le salva la vida? ¿Agradecer y ya? Bueno, muchas gracias. No falta el que diga que da gracias y ya. Eso sucede. Yo saqué gente, fue Dios, pero nos utilizó sacando gente del cartucho, gente de la calle, gente que estaban a punto de morir, tirados en una calle, pudriéndose. Y los sacamos y a ver dónde están. No hay ni uno, ¿sí o no, Miguel? Ni uno. Eso pasa. Qué lástima, ¿no? Conscientemente, ¿qué podría hacer uno por esa persona que le salvó a uno la vida? Un ejemplo, a esa persona la encuentra usted con los corotos porque le hicieron un lanzamiento en la calle. Su mujer, sus hijos y todos ahí. Y esa persona a usted le debe, le salvó la vida. ¿Qué haría usted por esa persona? ¿Y cómo? Que venga, yo le doy 50,000 pesitos ahí, ¿para qué? No, ¿cómo que? Si lo dio todo por uno, no venía capaz uno de llevárselo para la casa de uno. Uno no sería capaz. Yo sí. Así se enoja la hermana Amares. ¿Cómo que no? Pues yo, hermana, es que si no, yo no estoy. En un ejemplo, es un gran ejemplo, pues, pero nos pone como así. Si yo soy lo que soy por él. No va a poner más dura, pues, hombre, es que pues lo más duro, ¿cierto, hermana? Si usted ve a su papá y a su mamá tirados en una calle con los corotos ahí en un rincón,
¿Qué haría usted por su papá y su mamá si los ve en un rincón? A ellos sí. Claro, es que nosotros le agradecemos a nosotros mismos. El concepto bíblico, yo entiendo la respuesta, por eso entiendo cuando la iglesia no trabaja ni se involucra en ganar almas. Porque es eso, es dar del tiempo, es dar de mi cansancio, es dar de mi vida. Oiga, los domingos en la tarde evangelizar, oiga, voy a dormir. No es que el lunes hay que trabajar y no trabaja muy duro. Yo ya tengo programa para los domingos por la tarde, me voy a comer donde mi mamá que me hace el almuerzo. La gente tiene conceptos así. ¿Sería usted capaz de renunciar a todo por amor a las almas? A Dios llama a Watman Nee, no sé si lo ha escuchado, menciona. Oiga, ese hombre, una vez Dios le dice, necesito que salgas y vayas a la obra ya. Hay una persona necesitada que le hables del Señor. Por allá, eso fue por como, no sé si fue en Corea o uno de esos lugares. ¿Sabe qué hizo Watman Nee? Bueno, primero que todo les voy a contar la condición de la casa de Watman Nee. La esposa dependía de él. Tenían un niño como de 1 año y estaba en embarazo, 1 año y algo. ¿Y sabe qué hizo? Salió a hacer la obra de Dios. ¿Sabe cuánto se demoró Watman Nee haciendo la obra de Dios? 2 años. Y cuando él salió, él decía, ¿y mi mujer qué? Yo me preocupo por ella, le dijo Dios. Pero es que eso de que me dijo Dios, entonces la gente está esperando que salga una cabeza aquí hoy y diga, hijos. Él salió por fe. ¿Sabe qué sucedió? A los 2 años volvió a la casa. Los muchachos estaban grandes. A ella le daba pena hablar con la gente, escondida detrás de una columna cuando veía a la gente. Ya era la predicadora. Tenía una iglesia ya fundada y fundamentada. La gente la veía a ella como la que les guiaba a ellos. Ella le estaba sirviendo a él y él por allá a los 2 años sirviéndole a Dios y pensando, pobrecita, y de pronto hasta allá se murió. Cuando llegó, no, me voy otros 10 años. No. Pero a veces nosotros no entendemos que cuando estamos dispuestos a morir, a hacer lo que Cristo hizo, no igual que Cristo hizo, al menos a hacer algo para el servicio de Dios. Dios se preocupa de nuestros asuntos. Somos muy calculadores, no somos como Él. Él hizo un plan, pero hermano, Jesús es Cristo y nosotros somos Cristos chiquitos. No es Jehová Junior como dice uno de esos personajes, no. Cristianos es seguidores de Él, imitadores de Él, tal cual es Él. En nosotros tiene que ver la gente a Cristo. Entonces nuestra parte en la salvación, ya la recibimos, ya es nuestra, ya tenemos esto, no hay problema, ya es nuestro. Pero realmente como yo haber sido redimido, salvado y que yo haya hecho esa vida, irme fresco y caminar tranquilo por el mundo cuando veo que hasta mis propios parientes se pierden. ¿Cuáles son esos resultados de la salvación? Hay una conversión. Convertir es cambiar. Hermana, ¿sabe cuándo su esposo se convierte? Yo le creo a la conversión de Nacho cuando diga la hermana, pastor, Nacho es otro. Le creo a la conversión. Y cuando Nacho diga, oiga, pero es que mi esposa es una santa, le creo a la conversión de la hermana. No, yo creo que ella ya se convirtió, amén. Pero realmente cuando el esposo o la esposa dice algo del esposo o la esposa, es que realmente sí pasó. Pues como pastor he notado que cuando el esposo y la esposa tienen un concepto alto, el que tienen al lado, hermano, fue la obra de Dios. Realmente Dios sí obró, Dios sí está obrando. Pero cuando eso, ¿y su esposo qué? Ay, hermana, qué bendición su esposo. Bueno, ya entendí. Es un proceso, amén. Pero se tiene que estar gestando. Esos son resultados. Entonces el primer resultado, la conversión, porque Él va a restaurar. ¿Qué va a restaurar? Una vida que afecta a una familia. Ese es el proceso. Es decir que somos la iglesia del Señor. Andamos como, ¿qué nos ha colocado Dios? Un espíritu nuevo. Dice eso, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis en mis caminos y guardéis mis leyes. Ezequiel 36:27. Hermano, ahí está diciendo que eso no se forza. Si la gente no siente las ganas, es que todavía no están preparados. Amén o no amén. En el liderazgo de la iglesia, uno decirle al líder, hermano, se va a madrugar a orar, hermano, se va a orar, hermano, se va a buscar de Dios, hermano, se va a hacer las tareas. Lo que yo le digo a los que están como cabezas de departamento es, siéntelo, no le haga daño. Se le va a volver gravoso, porque eso tiene que nacer. Eso tiene que apasionarlo a uno, tiene que estar el deseo. Eso lo coloca. Otra es que nos coloca una vida nueva y dice, esto es lo que sabemos, Dios nos ha dado vida eterna y esta es la vida, y la vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11.
Y es lo que nosotros hoy, mis amados hermanos, a nosotros tiene que haber un gran deseo por Dios. Yo no entiendo cómo gente cada 15 días que vienen a la iglesia, cada 15 días, yo me imagino cómo buscan la Biblia, ¿en dónde la colocarán? Mija, ¿dónde está la Biblia? Yo no sé, problema suyo. Ay, pero ¿cómo así? Y allá la encontraron encima de la nevera. Ay, vela, vela. Casi no la encuentro. Eso es como cuando éramos de la tradición. Pero en nosotros hoy tiene que haber un espíritu diferente. ¿Por qué no decirle en esta mañana al Señor, Dios mío, gracias? Gracias por la obra tan grande que hiciste. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.